Bien, saludos. Mi nombre es José Hermi de la Cruz. Voy a estar trabajando con ustedes los ejercicios sobre polinomios clásicos de Hermite y sus aplicaciones. Esta es la continuación de lo trabajado con el maestro Juan Toribio Milané en el video anterior. Acá nos vamos a concentrar en ejercicios específicos relacionados con la ecuación de Hermite. Bien, como primer ejercicio tenemos el siguiente, el oscilador armónico y su relación con la ecuación de Hermite. Si consideramos, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger acá, que para un oscilador armónico simple, donde consideramos a h, e, k y m constantes, phi es la función de onda que depende de la variable z en este caso. Vamos a probar primero que haciendo este cambio de variables acá se obtiene esta ecuación que es un poco más cómoda, más limpia, donde alfa a la 4 es este valor que está acá y 2a más 1 es este valor que está acá. Luego, en el apartado B vamos a demostrar que esta ecuación que obtenemos acá, la ecuación 2, se transforma en la ecuación de Hermite. Se transforma en la ecuación de Hermite haciendo esta sustitución. Phi igual a y por este factor e a la menos x cuadrado sobre 2. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte, demostrar que con el cambio de variable acá, en esta ecuación se obtiene esta más simple. Muy bien. Entonces de esta ecuación, fíjese que hacemos la sustitución, x igual a alfa a la z, como sugiere el ejercicio. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada de la función phi con respecto a z va a ser la derivada de phi con respecto a x por la derivada de x con respecto a z. Pero la derivada de x con respecto a z, como x es igual a alfa por z, va a ser igual a alfa. La derivada de esto es alfa con respecto a z. Entonces nos queda alfa por la derivada de phi con respecto a x. En el caso de la derivada de segundo orden, que es la primera derivada, que como ya sabemos, esa primera derivada es alfa por d de phi sobre dx, pero aplicando la regla de la cadena, esa derivada con respecto a z es igual a la derivada con respecto a x de la función por la derivada de x con respecto a z. Esto vuelve a ser alfa y alfa por alfa es alfa cuadrado y nos queda entonces la segunda derivada de phi con respecto a x al cuadrado. Luego entonces, reemplazando esta segunda derivada, que es alfa cuadrado por d de phi d de x acá, reemplazándola acá, tendríamos entonces este factor menos h cuadrado sobre 8pi cuadrado por m, y esto de acá que sería el alfa, esto de acá es alfa al cuadrado d cuadrado de phi con respecto a x, más esto que está acá, que sería k sobre 2 y x al cuadrado sobre alfa cuadrado, pues como aquí está z cuadrado, z en este caso va a ser x sobre alfa, entonces queda x cuadrado sobre alfa cuadrado por phi igual a e por phi. Luego entonces, note lo siguiente, esto que tenemos aquí, vamos a ver que queda reducido a esto que está acá, a esto que está acá. Multiplicamos por menos 1 todo, y luego, como vamos a ver acá en estas notas, habíamos dicho que alfa a la 4 es 4pi cuadrado m por k sobre h cuadrado. Luego entonces aquí despejando, fíjese que h cuadrado entre 4pi por m, que es esta parte, y esto quedaría acá de este lado en el numerador, este alfa a la 4 queda en el denominador y el k lo dejamos acá.
Luego multiplicando todo por un medio, de acá, de este paso a este paso, multiplicamos por un medio y nos queda h cuadrado 8pi cuadrado por m igual a k sobre 2 por alfa a la 4. Lo que quiere decir que en la ecuación, en nuestra ecuación, este h cuadrado 8pi cuadrado por m no es más que k entre 2 por alfa a la 4. Ese alfa a la 4 se simplifica con este alfa cuadrado y nos queda alfa cuadrado en el denominador. De tal manera que esto nos queda así. Aquí sacando factor común phi y multiplicando todo por 2 alfa cuadrado sobre k. Entonces nos queda esta ecuación más simplificada. Luego, recordando que alfa a la 4, recuerda que alfa a la 4 es 4pi m por k sobre h cuadrado. Si sacamos raíz cuadrada de esto, nos quedaría alfa cuadrado, nos quedaría 2pi raíz de m por raíz de k entre h, que es lo que tenemos aquí. Alfa cuadrado es eso. Pues alfa cuadrado es la raíz de alfa a la 4, este alfa a la 4 de acá. Entonces, reemplazando acá alfa cuadrado por esto, nos queda 2pi, pero ese 2pi con el 2 que está aquí adelante sería 4pi por e sobre k. Pero fíjese que la raíz de k que está aquí en el numerador se simplifica con esta k que está acá y queda una raíz de k en el denominador. Entonces, reemplazando el alfa cuadrado acá, y se obtiene esto de acá. Pero precisamente esto que está acá, 4pi e sobre h por la raíz de m sobre k, es lo que habíamos dicho que es 2a más 1. Entonces nos queda esta ecuación, segunda derivada de phi con respecto a x, más 2 por a más 1 menos x cuadrado por phi igual a 0, que es la primera parte del ejercicio. Bien, ahora viene entonces lo interesante. Esta ecuación es más limpia, un poco más reducida. Vamos a ver que esta ecuación, haciendo esta sustitución, phi igual a y por e a la menos x cuadrado sobre 2, haciendo la sustitución obtenemos la ecuación de Hermite. Fíjese que si phi es esto que está acá, por la regla del producto, la derivada de phi con respecto a x va a ser la derivada de este producto, voy a hacer la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, que es esto que está acá. De igual manera, obtenemos la derivada de segundo orden, es la derivada de esta derivada que acabamos de calcular, y aplicando la regla de la cadena, la regla del producto, a cada término acá, obtenemos este desarrollo de acá. Luego entonces, teniendo la segunda derivada, lo único que tenemos que hacer es reemplazar acá. Esto que está acá es todo el desarrollo que obtuvimos, y el phi, que es y por e a la x cuadrado, lo multiplicamos por cada uno, ¿da? Distribuyendo. Luego agrupamos términos semejantes y ¿da? Al final entonces nos queda esta ecuación, que simplificando el factor e a la menos x cuadrado sobre 2 nos queda esta ecuación, que es la ecuación de Hermite. Entonces hemos probado primero que haciendo este cambio se obtiene una ecuación de segundo orden más limpia, y con este cambio de variables obtenemos directamente la ecuación de Hermite. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio.
la ecuación de Hermite y ecuación del cilindro parabólico. Los polinomios de Hermite satisfacen esta ecuación diferencial, ¿verdad? Para n enteros positivos. Entonces, este cambio de variable transforma esta ecuación en esta, que es la ecuación parabólica. Y esta solución, las soluciones de esta ecuación parabólica van a depender de los polinomios de Hermite. Van a depender de los polinomios de Hermite. Entonces, hay algunas identidades fundamentales que satisfacen los polinomios de Hermite, eso lo vamos a probar. Y también algunos valores importantes, por ejemplo acá, el valor de la imagen de estos en cero. También una identidad con la derivada, que también es de interés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usando la función generatriz, dice que demuestre la identidad h sub n de menos x igual a menos 1 a la n por h sub n de x. Dice aquí, derive la relación de recurrencia, o sea, obtener esta relación acá en términos de la derivada, que sería esta segunda acá. Luego vamos a calcular explícitamente h0, h1, h2, vamos a calcular algunos polinomios en específico y vamos a ver que se satisface esto de acá. ¿Ven? Sí. Y luego entonces vamos a probar que esta solución acá que hemos dicho satisface en efecto la ecuación del cilindro parabólico. Muy bien, entonces empezamos con el primer mandato, que es demostrar acá la identidad de paridad o imparidad. Esto lo que nos está diciendo es que el evaluar en menos x el polinomio va a ser h de x si es par y menos h de x si es impar. O sea que los polinomios son pares o impares dependiendo del orden, del grado. Van a ser funciones pares o impares. Bien, vamos a demostrarlo. Partimos de la fórmula explícita. Sabemos que h sub n de t está dada por esta expresión, ¿verdad? Es la suma, esto es una suma finita, que se define como la suma desde m igual 0 hasta el menor entero acá de n sobre 2 de la expresión menos 1 a la m, n factorial, n menos 2m factorial, m factorial por 2t a la n menos 2m. Bien, entonces, si hacemos la sustitución t igual a menos x acá, tenemos que h sub n de menos x es, bueno, de todo lo que tenemos arriba, lo único que cambiaría acá es t con menos x. Luego, fíjese que de acá quedaría igual, podemos sacar, por ejemplo, el menos 1 acá, que queda elevado a la n menos 2m, y luego entonces el resto 2x a la n menos 2m queda igual. Entonces fíjese que ¿qué se obtiene? Bueno, volviendo acá, esto que está acá es precisamente esto mismo que está acá, pero entonces este menos 1 a la n menos 2m obtenido acá con el menos 1 a la m se simplifican de esta manera, ¿ven? Y como el signo acá
no afecta, o sea, menos 1 a la menos m da lo mismo que menos 1 a la m, entonces esto se puede, esto al final queda de esta manera. Por lo tanto, acá nos queda el factor menos 1 a la n, que no depende del índice de la suma, podemos sacarlo. Y esto que nos queda acá precisamente es el polinomio n de Hermite, que queda multiplicado por menos 1 a la n, que era lo que se quería probar. Entonces hemos probado que la primera parte se satisface la paridad o imparidad dependiendo del grado del polinomio. En el caso de la derivada, que es demostrar esta parte acá, la derivada del enésimo polinomio de Hermite es 2n por el polinomio de orden anterior. Se puede probar también utilizando la expresión, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que h de n es esto, habíamos dicho que era esto. Entonces, si derivamos término a término, sabiendo que esto es una suma finita, derivando término a término tenemos que h' de n va a ser la derivada acá, la derivada de esto, se le resta 1 al exponente, el 2 menos m queda multiplicando y este 2 aparece por la regla de la cadena, ¿verdad? Porque aquí hay un 2x, entonces por la regla de la cadena sale este 2 al derivar. Luego entonces este 2 puede salir, el n sale, el 2n menos 2m, o sea, el n factorial se puede descomponer como n por n menos 1 factorial. Entonces sacamos el n, nos queda n menos 1 factorial. Luego este 2n menos n menos 2m, simplificándolo con este, o sea, si factorizamos acá, luego simplificamos a los factores comunes, nos quedan n menos 1 menos 2m. Pero fíjese que precisamente esto que está acá es el polinomio de Hermite de orden n-1. Entonces al final nos queda, reconociendo que esto es h sub n-1, pues nos queda que esta derivada del enésimo polinomio de Hermite va a ser 2n por el polinomio de orden anterior, h n-1. h sub n-1. Bien, vamos a probar ahora que los polinomios, dependiendo de si son pares o impares en cero, evaluados en cero, se obtiene, vamos a ver si está por acá, se obtiene esto en caso de que sea par, el polinomio de Hermite evaluado en 0, o se obtiene 0 en caso de que el polinomio sea impar. Entonces, para hacerlo, primero empezamos con el caso par. El h2n de t sería esto que está acá, es simplemente sustituir n por 2n para obtener el par 2n. Luego, desarrollando esta suma, por ejemplo para m igual 0, para m igual 1, para m igual 2, hasta el último que es para m igual a n, que precisamente es n el último que queda aquí en el desarrollo de la suma, porque la parte entera de 2n menos 2 es precisamente n. Luego entonces, fíjese que de entre todos los exponentes, el único que queda sin
Esto por definición es 1, entonces este es de entre todos los términos del desarrollo, este es el único que queda sin el factor, sin un factor t, ¿verdad? Y cuando entonces evaluamos se anula todo excepto ese último. Por eso al evaluar en t igual a 0 el polinomio da par, se obtiene esta expresión de acá, que sería el último término del desarrollo. Para el caso impar es todavía más cómodo. Fíjese que en la expresión para el polinomio de Hermite, en el caso impar, nos quedaría esta expresión de acá, pero resulta que ese exponente siempre va a ser un valor mayor que 1. No importa el m, desde este m hasta este entero, esto siempre va a ser mayor que 1, y al evaluar en 0 entonces se obtiene directamente 0. Se obtiene 0. Muy bien. En el caso de el apartado 3 de este ejercicio, pide calcular algunos polinomios h de 0, h de 1, h de 2, etcétera, y verificar esta propiedad que acabamos de dialogar acá. Entonces, para calcular algunos polinomios en específico vamos a utilizar la fórmula de Rodríguez, que es mucho más cómoda. Por ejemplo, h sub 0 de x va a ser e a la x cuadrado por e a la menos x cuadrado, que es 1. Así que el polinomio ¿verdad? Para n igual a 0 es 1, ese polinomio constante. h1 va a ser menos e a la menos x al cuadrado por esta derivada, y multiplicando, entonces que nos queda, multiplicando esto acá, nos queda 2x. De la misma manera, ¿verdad? Cada polinomio, utilizando la fórmula de Rodríguez, es bastante cómodo. Solamente tenemos que derivar y luego multiplicar el factor e a la menos x cuadrado, obtenemos los demás. Entonces note que para cada n tendremos el polinomio h sub n. Luego fíjese que dijimos que en 0 era 1, en 1 era 2x, el polinomio 2 sería 4x al cuadrado menos 2, etc. Si evaluamos en 0, fíjese que en el caso de los impares, como este de acá, la imagen da 0, mientras que en los pares, en los valores donde el n es par, son los polinomios de grado par, obtenemos o sea, el valor de la imagen va a ser, como habíamos dicho, menos 1 a la n por 2n factorial entre n factorial. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la última parte de este ejercicio, que es probar que ¿dónde está? Vamos a probar que esta función d sub n de z igual a 2 a la menos n sobre 2 por e a la menos z cuadrado entre 4 por el polinomio de Hermite n evaluado en z sobre raíz de 2 es solución, ¿verdad? O satisface la ecuación del cilindro parabólico. Bien, entonces esto es lo que vamos a probar, ¿verdad? Que esta expresión acá, esta función, satisface esta ecuación, que es la ecuación
la ecuación del cilindro parabólico. Como ya vimos anteriormente, los polinomios de Hermite satisfacen esta ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, haciendo el cambio de variable, x igual a z sobre raíz de 2, y definiendo la función u de z igual a h sub n en z sobre raíz de 2, que precisamente va a ser, como hemos definido a x como z entre raíz de 2, va a ser h sub n de x. Luego entonces, por la regla de la cadena, la derivada de esto acá, la derivada de esto va a ser 1 entre raíz de 2 por la derivada h sub n prima de x, y la segunda derivada va a ser un medio, otra vez por la regla de la cadena, h sub n prima prima de x. Aquí tenemos entonces la primera y la segunda derivada en términos de los polinomios de Hermite. Entonces luego, usando la ecuación de Hermite que tenemos acá, esta ecuación de acá, se tiene que u prima prima de z va a ser esto que está acá, pero si despejamos de acá, h sub n prima prima, nos queda nos queda esto que está acá. Esto que está acá es h sub n prima prima, la segunda derivada, y simplificando con el un medio nos queda esto de acá. Luego, como esto de acá es esto de acá y x es igual a esto acá, entonces deshaciendo acá nos queda esto nos queda de esto acá, sustituyendo z sobre raíz de 2 con x, y con la derivada que es raíz de 2 por u' de z, nos queda esto. Y acá, en el caso de menos n por acá nos queda menos n por u de z. Luego entonces, ¿cómo vamos a definir d sub n de z? D sub n de z va a ser menos 2 a la n sobre 2 por esto, como sugiere el ejercicio. Derivamos por primera vez, nos queda entonces acá derivando el producto, será la derivada de la primera por la segunda más la primera por la segunda, nos queda esta resta de acá. Si sacamos factor común, a la menos z cuadrado sobre 4. Luego entonces, derivando de nuevo, nos queda que la segunda derivada de nuestra función de sub n prima prima va a ser todo esto de acá. Pero fíjese que si despejamos de aquí, z prima prima menos u prima de z nos queda menos uz. Entonces eso lo vamos a sustituir acá por menos n uz. O sea, esto de acá es menos n uz, y sacando factor común con este uz de acá, entonces nos queda esto de acá, uz por todo esto de acá. Luego entonces, recuerde que esto con esto de acá era precisamente d sub n de sub n. Entonces, reconociendo a d sub n de z, nos queda que d sub n prima prima, esto de acá, esto con esto que es d sub n, y esto acá, que es, y luego igualando a 0, se obtiene la ecuación del cilindro parabólico. Muy bien. Entonces,
Entonces este ejercicio, el ejercicio 2 de esta presentación ha sido un poco largo, ¿verdad? Pero más o menos tiene algunas propiedades de interés que son importantes analizar cuando estudiamos la ecuación de Hermite, ¿verdad? Y cuando estudiamos los polinomios de Hermite. Bien, vamos con el ejercicio 3. ¿Ah? Resulta que los polinomios de Hermite forman un sistema ortogonal que va a ser útil para con valores propios que permiten, ¿verdad? Expresar una función con ciertas propiedades como serie de Fourier, ¿verdad? Como serie de Fourier respecto a las polinomios de Hermite. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos acá la siguiente ecuación. Vamos a ver cuál es cómo se puede expresar esto como un problema de Sturm-Lubitsch, y vamos a ver que sujeto a estas condiciones se puede determinar que los valores propios van a ser precisamente estos que están acá, y las autofunciones van a ser precisamente los polinomios de Hermite. Bien. Entonces empezamos con la formulación acá del problema de Sturm-Lubitsch. Fíjese que esta es la ecuación de Sturm-Lubitsch, para donde las funciones P, Q y W son funciones que cumplen ciertas propiedades. W es llamada la función de peso y lambda son valores constantes que llamamos valores propios, ¿verdad? O autovalores. Entonces sabemos que la ecuación de Hermite es esta de acá. Entonces a multiplicar por el factor e a la menos x cuadrado se obtiene esto de acá. Pero esto que está aquí, estos dos términos de acá se pueden expresar como esta derivada que está acá. Entonces nuestra ecuación queda de esta manera, donde si hacemos la comparación, el p de x es la función acá que multiplica la derivada, es e a la menos x cuadrado. La función q que resta acá es 0, y la función de peso, que es la que acá multiplica la función y el valor lambda es la función de peso w, que en este caso es e a la menos x cuadrado. Todo esto en el intervalo menos infinito, infinito. Entonces, en este espacio, con esta medida y este producto interior, vamos a ver que este operador define un sistema o una colección de funciones ortogonales que precisamente son los polinomios de Hermite. Hay algunas condiciones que debe satisfacer que son de importancia para garantizar que el problema de Sturm-Lubitsch esté bien definido. Por ejemplo, se debe probar que el operador sea simétrico y que sea autoadjunto, ¿verdad? Para eso, usando aquí la integración por partes, habría que probar que esto que está acá es igual a 0, y eso está garantizado por estas condiciones, ¿verdad? Estas condiciones. Esa solución tiene que ser una solución
una solución que no sea de orden exponencial, sino que debe ser un comportamiento de tipo polinómico. Entonces, para que se cumpla esa condición, debe haber un truncamiento de los de la solución. O sea, si hacemos la solución en serie, ¿ah? Y sustituimos acá, esta es la relación de recurrencia que satisfacen. Pero resulta que esto esa serie como tal se aproxima a esa solución en serie si no hay un truncamiento, se aproxima a esta función exponencial a la menos x cuadrado, lo cual no puede ser posible. Por eso es necesario que en el problema acá de Sturm-Lubitsch la serie no se expanda infinitamente, y eso se obtiene solamente para los valores de lambda igual a 2n, y las autofunciones para dicho problema son precisamente los polinomios de Hermite. Aquí estamos viendo que probándose la ortogonalidad para dos valores m y n distintos, las funciones subproducto interior es 0, probándose la ortogonalidad. Luego entonces, sabiendo que forman un sistema ortogonal, es importante, ¿verdad?, normalizarlo. Y como se cumple esta identidad acá, entonces los coeficientes del desarrollo de la serie de Fourier para dicha base ortogonal con h sub n va a estar dada por esta expresión de acá. Y su serie de Fourier va a ser precisamente dichos coeficientes va a ser el desarrollo, ¿verdad?, en serie de Fourier, pero respecto a las autofunciones que van a ser los polinomios de Hermite, y los valores propios que van a ser 2n, van a ser de la forma 2n. Muy bien. En el caso del ejercicio 4, nosotros vamos a probar que la relación entre los polinomios de Hermite y la función hipergeométrica. Por ejemplo, en el caso de... Lo vamos a hacer en dos casos. En el caso del polinomio par y el polinomio impar. Vamos a ver que se cumplen, se pueden expresar en términos de la función hipergeométrica definida acá. Bien, entonces comenzamos primero por en forma general, con la función hipergeométrica. Uno en el numerador, uno en el denominador, donde me refiero acá a los símbolos de Pochhammer. Así es como se define acá. Estamos suponiendo acá, ¿verdad?, que estos valores b sub k son distintos de 0. Luego, por definición, sabemos que el símbolo de Pochhammer va a ser 1 cuando k vale 0, y para cualquier k mayor que 0 entero, estaría desarrollado de esta manera. Entonces, si hacemos que a sea menos n, entonces menos n es el símbolo de Pochhammer, en menos n va a ser menos 1 a la k por n factorial entre n menos k. Entre n menos k. Claro, porque
esto va a ser menos n por... a ver si lo tengo por acá. Bueno, esto va a ser menos n por menos n más 1 por menos n más 2 por menos n más 3, así y así sucesivamente. Y fíjese que como hay un factor menos, sacando un factor menos, habrá un menos 1 a la k. Y nos queda entonces exactamente esta expresión, que sería acá una permutación, ¿verdad?, entre n y k. Muy bien. Luego entonces, sabiendo que esto acá, ¿verdad?, que es lo que vamos a sustituir por a en la función hipergeométrica, nos queda entonces, sabiendo que esto es esto, nos queda esta expresión de acá. ¿Bien? Todo eso por z a la k entre b sub k a la k. Entonces de aquí en adelante vamos a hacerlo por casos. Primero vamos a empezar con el caso par y luego con el caso impar. Tomando por ejemplo b igual a 1 medio y z igual a x cuadrado en la expresión anterior, aquí sustituimos x cuadrado, ¿verdad?, z a la k, queda x a la 2k, y en el caso de b, como es 1 medio, nos queda 1 medio acá y por k factorial. Luego entonces recordemos que 1 medio, el símbolo de Pochhammer para 1 medio va a ser 1 medio por 1 medio más 1 por 1 medio más 2 por 1 medio hasta 1 medio más k menos 1. Pero eso es precisamente esto que está acá, porque aquí hay precisamente k factores. Entonces lo que hacemos es sacar el 2 como en cada denominador, queda 2 a la k, y cuando hacemos la suma de fracciones acá, en el numerador nos quedan precisamente los números impares, el producto de números impares. Pero ese producto de números impares entre 2 a la k es precisamente esto que está acá. Esto que está acá vamos a probarlo aquí brevemente por inducción. Lo voy a hacer, lo hice en una nota aparte, ¿ah? El producto de los impares entre 2 a la k es igual a 2k factorial entre 4 a la k por k factorial. Lo hacemos por inducción. Para k igual a 1 se verifica, pues el producto cuando k vale 1 es hasta 1, entonces queda evidentemente 1, 2 a la 1, entonces al final queda 1 medio de este lado. Luego aquí sería 2 factorial, que es 2, entre 4 por 1 factorial, que serían 4 por 1, que es 4, entonces 2 entre 4, 1 medio. Entonces la expresión es válida para k igual a 1. Luego, si suponemos que es válida para k, es decir, vamos a suponer que esto de acá es válido para algún k, entonces esta es la expresión, el desarrollo para k más 1, para k más 1. Pero si sacamos el factor 2k más 1 entre 2, y recordando que por hipótesis inductiva esto es 2k factorial entre 4 a la k por k factorial, reacomodando, fíjese que esto por esto, bueno, aquí para hacer la continuidad del factorial tenemos que agregar el factor 2k más 2 entre 2k más 2. Pero note que aquí quedaría entonces 2k más 1 factorial, acá arriba, y acá debajo nos quedaría, sacando factor 2 como un 2, se quedaría 2 por k más 1, 2 por 2 es 4, quedaría 4 por 4 a la k, que sería 4 a la k más 1 por k más 1 factorial, ya que el k más 1 que queda aquí se multiplicaría con el k factorial. Es decir, este factorial
por el que sigue, por el que sigue, sería ese que sigue factorial, ese último factorial. Entonces, esta expresión es precisamente la validez para k más 1. Partimos de que es válido para k, y ese desarrollo para k más 1 también coincide. Eso significa que nuestra expresión es válida para cualquier entero, por inducción. Pueden verla más despacio, la demostración, pero esa es la idea. La idea es que esto, que es este símbolo de Pochhammer, para el caso de que el argumento sea un medio, es esto que está acá, que como vimos por inducción es esto que está acá. Luego entonces, multiplicando por menos 1 a la n, 2n factorial entre n factorial, o sea, si esto de acá lo multiplicamos por eso, que es esto de acá, fíjese que el menos 1 a la n multiplicaría al menos 1 a la k, el 2n factorial se queda fuera, el n factorial, segundito acá, teníamos 2n factorial, ajá, ajá, 2n sobre n factorial. El n factorial vamos a ver acá. ¿Qué pasó con el n factorial? El menos 1 a la n se combinó con esto de acá. Ok. El n factorial, este n factorial que está acá, se cancela con este n factorial que está aquí debajo. Y al final entonces me queda 2n factorial. Y ya, y ahí está. Ahí está. Y ahí sale todo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, en el caso del k factorial, tenemos aquí 4 a la k. Y tenemos esta igualdad. Esto que está aquí es 2k factorial sobre 4 a la k por k factorial. Ese 2k factorial se va a cancelar con este 2k factorial. Se va a cancelar con ok, el k factorial que está aquí se cancela con este k factorial que está, porque este k factorial está dentro del símbolo de Pochhammer. Entonces al final nos queda 2k factorial en el denominador.
Nos queda solamente 2k factorial. Y en el caso del 4 a la k se combina con el x a la 2k para quedar 2x a la 2k. Entonces ahora hacemos un cambio de índice. Hacemos que haciendo m igual a n menos k, nos queda entonces nos queda que cuando k vale 0 empieza en n, ¿verdad? Y cuando k vale n termina en 0. Es la misma suma, pero de atrás hacia adelante, ¿ven? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la misma suma, pero acá nos queda m, acá nos queda, bueno, el 2n factorial entra, ¿va? Este 2n factorial entra dentro y es este de acá. Luego n menos k resulta de este m, ya que m es n menos k, acá. Este es este de acá. Y acá esto es 2n menos m. Esto de acá. Elevado como k es n menos m, entonces queda 2n menos m como exponente, que es precisamente el polinomio de Hermite, el polinomio 2m. 2n. En el caso impar, el desarrollo es parecido. En esta expresión que teníamos acá, donde habíamos sustituido a por menos n, vamos a sustituir b por 3 medios y z por x cuadrado. Al hacer eso, tenemos acá 2x x a la 2k. Aquí quedaría el símbolo de Pochhammer, y esto acá, de la misma manera que probamos el de un medio, acá se prueba que esto de acá es igual a 2k más 1 factorial entre 4 a la k sobre k factorial. Entonces luego multiplicando por menos 1 a la n por 2n más 1 factorial sobre n factorial por 2x, es decir, esta igualdad de acá la multiplicamos por esto a ambos miembros. Entonces fíjese que el 2n factorial, 2n más 1 factorial queda fuera. Este n factorial se simplifica con este n factorial, ¿verdad? El 2x a este x a la 2k le sumaría 1 al exponente. El 2k, este k factorial se cancela con este k factorial, ya que este k factorial es el que está dentro del símbolo de Pochhammer. Este es el que está afuera, se cancelan ambos. Queda entonces 2k más 1 factorial, por el símbolo de Pochhammer. Y el 4 a la k se combina con el x a la 2k, que sería x a la 2k, 2x a la 2k, pero como aquí hay que ya lo dijimos, ¿verdad? Se multiplica por 2x, entonces se le suma 1 acá. Si esa base 2x a la 2k se le multiplica por 2x, entonces se le sumaría 1, quedando entonces el polinomio de Hermite impar. Con ello quedaría demostrado entonces que para el caso par el polinomio de Hermite h sub 2n quedaría de esta manera en términos de la función hipergeométrica, y como en el caso impar h sub 2n más 1 de x, el polinomio de Hermite, quedaría de esta manera en términos de la función hipergeométrica. Bien,
ambos estos polinomios son soluciones, ¿verdad? Soluciones que dependen de esta función hipergeométrica. Entonces, vamos a ver que podemos obtener una generalización de esto con esta función, la función de Hermite generalizada, que, como su nombre lo indica, generaliza estos casos particulares para un valor lambda no necesariamente entero, porque aquí estamos obteniendo los valores digamos los polinomios o funciones de Hermite para valores enteros, ¿verdad? Ya sean pares o impares, pero acá vamos a tener una generalización, ¿verdad? Y esa generalización incluye estos casos que están acá. Sabemos que los polinomios de Hermite satisfacen esta ecuación diferencial, ¿verdad? La ecuación diferencial de Hermite. Entonces, como los polinomios de Hermite, ya sean los pares o impares, satisfacen la ecuación diferencial, entonces podemos decir que esto aquí sería una solución, ya que es una combinación. Recuerde que esto acá y esto de acá, ¿ya? son digamos funciones asociadas a los polinomios de Hermite, son múltiplo escalar de estas funciones de Hermite. Entonces esta función acá va a ser una solución también de la ecuación de Hermite, pero tenemos que hacer algunos arreglos, porque nos interesa que cuando lambda, que es el parámetro acá, sea entero, en el caso de que sea par, coincida con el polinomio par de Hermite, y en el caso de que lambda sea impar, coincida con el polinomio impar de Hermite. Entonces esto se obtiene, recuerden que esta combinación lineal también es solución, y por lo tanto así, eligiendo a como esta expresión acá y b como esta expresión de acá, se obtiene lo que se quiere, ya que por ejemplo esto solo cuando lambda es un valor par, queda esto no se anula, pero esto sí, y cuando es impar esto se anula pero esto no se anula. Entonces para los valores lambda unos se anulan y otros no, o sea, cuando se anula este, no se anula este, y viceversa. Entonces, si esto es una solución, entonces para eligiendo a y b de esta manera, nos queda esta expresión que también es solución de la ecuación de Hermite. Luego vamos a ver que en efecto cuando se sustituye lambda igual a 2n, se obtienen precisamente el polinomio de Hermite par. Cuando lambda es par, se obtiene el polinomio de Hermite par. Fíjese que si acá en la expresión general sustituimos lambda igual a 2n, entonces nos queda aquí, lo marqué de rojo, ¿verdad? La sustitución de lambda por 2n. Fíjese entonces que acá nos queda pi n o n pi, que es menos 1 a la n, coseno de ese valor es menos 1 a la n. Simplificando esto es n más 1 medio. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Y esto de acá, simplificando, se queda menos n 1 medio de menos n 1 medio y t cuadrado. Fíjense que esto acá, simplificando, esto de acá, gamma de n más 1 medio es lo mismo que esto que está acá. 2n factorial entre 4 a la n por n factorial por raíz de pi.
O sea, de este paso a este paso, lo único que hemos hecho es cambiar gamma de n más 1/2 por esta expresión. Esta expresión la tenemos acá. Fíjese que habíamos dicho que habíamos probado antes que este producto acá es esto de acá. Entonces eso, el 2k factorial, es este producto, pero esto podemos acomodarlo, ¿verdad? Y fíjese que multiplicando por gamma de 1/2 y dividiendo por gamma de 1/2 nos queda, por la propiedad de la función gamma, esto que está aquí resulta ser gamma de k más 1, y entre gamma de 1/2. Luego entonces gamma de k más 1, haciendo el despeje, va a ser gamma de 1/2 por esto que está acá, pero gamma de 1/2 es raíz de pi, entonces nos queda la expresión acá que habíamos dicho. Gamma de k más 1/2 es precisamente esto que tengo acá de rojo, ¿ah? Multiplicado por esta función acá en términos de la función hipergeométrica. Por lo tanto, como se quería probar, h sub 2n de t es menos 1 a la n por 2n factorial sobre n factorial por la función hipergeométrica acá evaluada en esto, que es precisamente lo que habíamos dicho que era el valor que era el polinomio par de Hermite. De igual manera, en el caso de que lambda sea impar, fíjese que de toda la expresión se anula esta, porque cuando esto es impar acá quedan múltiplos de pi medio y el coseno se anula, pero esta parte de acá va alternándose como menos 1 a la n, es decir, de todo esto al final queda solamente esto, y esto es menos 1 a la n, el 2t queda igual, gamma de 2n más 1 sobre 2 más 1 es gamma de n más 3 medios, y gamma por la función hipergeométrica, ¿verdad? Esto que está acá es esto que está acá. Fíjese que la función hipergeométrica, o sea, la función gamma evaluada en n más 3 medios, resulta ser esto de acá. Fíjese que es fácil verlo porque gamma de k más 3 medios es k más 1 medio por gamma de k más 1 medio, propiedad de la función gamma. Pero habíamos dicho que esto de acá es esto. Si hacemos la suma de fracciones nos queda 2k más 1, que multiplicado con 2k queda 2k más 1 factorial, raíz de pi queda igual, y el 2 es el 2 de denominador que está aquí en la suma de fracciones. Bien, entonces al final esto que está acá, gamma de n más 3 medios, esto que está acá, y entonces simplificando aquí, ¿verdad? Esto con esto se simplifica, el 4 a la n también, el 2 también, y nos queda el factor menos 1 a la n por 2n más 1 factorial entre n factorial por 2t por la función hipergeométrica aquí descrita. Entonces, como pueden observar, esta expresión acá generaliza los polinomios de Hermite, ¿verdad?, a funciones definidas para un lambda complejo, y que en ciertos valores de n, si lambda es un valor entero, coincide con el polinomio de Hermite. Bien, chicos, estos son algunos ejercicios de interés, ¿verdad? Esperamos que continúen con el curso, ¿verdad? Un curso bastante interesante, ¿verdad? Y nada,
Esperamos que les sean de ayuda. Hay otros ejercicios más que ustedes pueden ir practicando y así que ya saben, nos vemos.